Bueno, sea un excelente día lunar para sus mercedes. Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien, gozando de mucha paz y de salud. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Adelante, por favor. Buen día, maestro. Buen día. Muy bien, gratísimas a Dios. Muy bien. Por acá con frío, pero bien, bien, esperando pues. Y, o más bien, como que qué triste que ya se acabaron las clases. No se preocupe, estimada Darly. Pues, de igual forma, nosotros habíamos hablado anteriormente con los seres, los que están integrando el grupo. Como tal, nosotros seguimos dando las clases, solamente que vamos a hacer un par de unos 15 días pues, para descansar y de pronto airar nuestra mente, enfocarnos en otras actividades y luego regresamos ya como con clases normales, ¿no? No tanto como seminario. Bueno, por aquí Ah, nos bueno, saluda Elizabeth. súper, súper, maestro. Vale, darle. Por aquí nos está saludando Elizabeth. Nos dice buen día maestro y buen día para todos. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, me da mucho gusto saludarlas. Nuevamente, gratísimas por estar en Contonía. En este día tenemos la última clase del seminario de Raya Yoga. Como es lógico pensar, no alcanzamos a ver todo. Al parecer el tiempo no fue el suficiente, pero vamos a tener tiempo de sobra en los próximos días que se acercan. Y no solamente aprenderemos las otras partes que nos hizo falta de estudiar del Raya Yoga, sino también otras áreas. Estamos programando para más adelante, quizá ya cuando esté en el templo nuevamente, hacer otro seminario, esta vez de Bhakti Yoga, algo ya más, se puede decir, esencial en cuanto a lo espiritual, que también es algo muy bonito. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo en este día a la clase. Lo que vamos a estudiar en este día, como ya lo sabían, quizás eh, posiblemente ya lo conocía Elizabeth o Dudley. Vamos a estudiar los llamas y los niyamas. Vamos a estudiar las observaciones internas y las observaciones externas dentro de las diferentes prácticas que estaremos llevando a efecto. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla un instante. Muy bien. En este momento tenemos ya la pantalla en forma compartida. Queremos, bueno, les voy a preguntar si están viendo en este instante la pantalla, si se puede observar. Sí, maestro. Vale, gratísimas. Listos. Entonces, los llamas son observaciones externas. En forma resumida, eso quiere decir observación externa.
pero además de eso, también significa meditación y también significa práctica devocional. Esta práctica devocional y esta meditación se involucra o es partícipe dentro de los planos tridimensionales. Pero como es lógico pensar, así como es adentro, es afuera. O sea que a pesar de que una observación sea externa mientras que la otra sea interna, es en realidad una forma de categorizar. En realidad son lo mismo. Empero, se ha utilizado este mecanismo para aprender a estructurar una base de meditación sólida con la cual podamos observar tanto interior como exteriormente y a la vez poder unificar estos dos conceptos. Esto quiere decir llama. Si nos pasamos, perdón, si nos pasamos ya a ver los llamas, vamos a encontrar el primer llama, el cual es Ahimsa. Ahora, llama es diferente a decir Maya. Maya es la madre ilusión, de donde proviene la mayor de las ilusiones del mundo, las mentiras y los falsos conceptos. Recordemos que para los arcontes de la ley se hace necesario construir tres aspectos dentro de la esencia divinal del hombre cuando éste nace en la tierra. Estos tres aspectos son los siguientes. El primero es el espíritu falso. Eso quiere decir que todo lo que esa persona observa es falso. Sus estudios son falsos. Su familia es falsa. Y también lo es la religión. El segundo aspecto es la programación común, que va arraigado o va en conjunto con el destino. De acuerdo a cómo son sus pasos, se genera una programación común con el cual se edifica su destino. Cuando el hombre conoce la quinta esencia, o sea, empieza a despertar su conciencia y a generar que su energía crística, su energía potencial manásica o su energía refinada pránica, cual ser la energía genética, deja de perderla y empieza a transmutarla, entonces se está conociendo la quinta esencia. Miren que hay algo muy interesante y es que una vez se le acercaron unos seres que no eran de este planeta o de esta esfera a uno de los monjes que es rabino en el templo vegetal Sacro Aquarius, el maestro Dan Lacker, y le dijeron que la sociedad, o mejor dicho, se puede decir también los grandes guerreros del cosmos o sociedad intergaláctica, requerían solamente dos requisitos por parte de los seres humanos si fuese necesario que alguno de ellos se hiciese partícipe dentro de las filas de esta sociedad o de estos guerreros. Y estos dos requisitos son: el primero, respirar en forma consciente, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y el segundo, no perder la energía genética. Entonces, en esto hay algo muy interesante de lo cual hablaríamos otras cosas, pero por ahora nos vamos a concentrar en esto. Cuando el hombre conoce la quinta esencia, eso que se llama destino deja de llamarse destino para pasar a llamarse entino.
ya estará entinado a algo diferente, porque su conciencia reconocerá cuál es su libre albedrío. Eso quiere decir que la programación común se convierte en libre albedrío. Ahí es donde verdaderamente utilizamos nuestra decisión o poder de elección. De esa forma, el espíritu falso se convierte en espíritu sacro o en espíritu de verdad. Muy bien, entonces vamos a pasar al primer aspecto, que es ahimsa. Ahimsa es no violencia, la primera observación externa. No violencia no significa solamente no golpear a los demás. Es algo muy profundo. No generar algún tipo de acción que violente la paz y la armonía de otro ser. Eso es ahimsa. Pasando al segundo, satya, vamos a encontrar que significa sinceridad. Sinceridad es algo que no solamente debe de decirse o debe de expresarse cuando ésta requiera generar algún beneficio en nuestro entorno, sino que debe de ser expresada o ejecutada aun cuando esto no genere algún beneficio. Así como un día dijo el maestro Samael, la verdad hay que decirla a favor o en contra. Esto es satya. Empero, hoy les voy a decir algo muy interesante. Una ley inferior es lavada por una ley superior. Para eso se necesita conocer las leyes y ser conscientes. Para eso se necesita conocer y adquirir inteligencia. Porque si, por ejemplo, en algún momento la vida de una persona está en peligro o mi propia vida, en esa circunstancia puede ser válido decirme una mentira. O si, por ejemplo, en alguna circunstancia en la cual se ponga en peligro el espíritu o la verdad, también se puede decir una mentira, porque entonces no será mentira, sino que será un hecho dado por ahimsa. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o inquietud? No, hasta el momento todo claro, maestro. Vale, estimada Darly, gratísimas por vuestro forme. Que Dios la bendiga. Muy bien, vamos a continuar. Asteya. Asteya es no robar. Eso en forma contética. Si lo empezamos a ampliar un poco más, no robar empieza también a introducirse en otros aspectos, como por ejemplo invertir bien nuestro tiempo, invertir bien nuestro enfoque o atención, invertir bien nuestra energía. Eso quiere decir no robar, porque no solamente debemos de reconocer que no hay que robar a nuestros semejantes, sino que tampoco nos debemos de robar a nosotros mismos. Una forma de robarnos, por ejemplo, es cuando no dormimos lo suficiente sin un motivo particular, es decir, simplemente por capricho.
Eso sería, por ejemplo, una forma de robo a nosotros mismos. Y así, en forma consecutiva, también tiene otras equivalencias, en lo cual también entraría Asteya. Brahmacharya, castidad. Castidad no solamente es conservar la energía genética. Eso lo hacen también algunos monjes de otros templos. Entonces, ¿qué nos diferenciaría a nosotros de ellos? ¿Cuál sería la verdadera castidad? Tampoco castidad es mutar la energía genética, o no solamente eso. Eso también lo hace Satán. Entonces, si castidad no es solamente no derramar la energía genética y transmutarla, ¿qué es entonces castidad? Bien, es cierto que es necesario conservarla y transmutarla, pero si no se hace con un propósito, no es castidad. Castidad es no identificarse con la mente o con el cuerpo. Villa, reconocer que no somos el cuerpo ni la mente. Siendo conscientes de esto, entonces entenderemos mejor Brahmacharya. Vamos al siguiente, el cual es Sama o Kasama. Se dice Kasama en hindi o en sánscrito, pero para nosotros sería Sama. En cualquier forma está bien. El perdón. Solamente los que son misericordiosos alcanzan misericordia. Para eso se requiere comprender lo magnificente que es el perdón, lo grande de su significado, porque el perdón es algo que requiere hacerse con sabiduría. Resulta que perdón no es ser alcahuete, es decir, lo malo que nos hacen, simplemente perdonarlo y ya. Requiere de otras cosas, en específico, otras dos. La primera es no conservar rencor. Y la segunda, a pesar de no conservarse rencor, tener de presente que no se puede volver a caer en tal o cual error. Es decir, si una persona nos ha robado, yo le perdono, no conservo rencor, pero se hace menester recordar que esa persona es humana, que esa persona tiene materia, cuerpo físico, y que esa materia y este cuerpo físico es corruptible porque está arraigado al tiempo, el cual transforma todas las cosas. Por lo tanto, no puedo confiar en esa persona, pero tampoco quiere decir que no deba de confiar en ella. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor este concepto? Una vez, unos monjes tibetanos se fueron a comprar el mercado para el templo. Conservaron una carretilla en la cual llevaban ahí las zanahorias, habichuelas, acelgas y demás para poder alimentar a sus compañeros. Como vieron que le faltaba algo a estos antes de regresar al templo, decidieron dejar al encargo o en forma encargada esta carretilla a una persona que iba pasando por la calle para que ellos pudiesen ir por eso que les hacía falta. Cuando regresaron, este personaje ya no estaba, ni él ni la carretilla.
así que volvieron al templo con las manos vacías. El abad los tomó y les hizo una pregunta. ¿Qué aprendieron de esto? El uno contestó, yo he aprendido que no se debe de confiar en nadie. Entonces el abad miró a él y le dijo que tomara sus cosas y se fuera del templo. Y el siguiente le contestó que hay que aprender a esperar lo inesperado. Entonces no se trata de no confiar en las personas y tampoco se trata de confiar en ellas. Se trata de observar más allá de la materia. Vamos a pasar al siguiente, que es Dirti. Dirti tiene relación con Dristi, que significa enfoque. Esta es la fortaleza del cuerpo. En un cuerpo que es templado, no pueden habitar deseos mundanos, porque el que controla su cuerpo es capaz de controlar su mente. Por eso se hace necesario la práctica de ejercicios físicos y corporales. Específicamente 3 cosas: la resistencia, la elasticidad y la potencia o fuerza. Con la elasticidad puedo elaborar dentro de mí la flexibilidad para con mis semejantes, el amor para con ellos, la alegría para con ellos. Con la potencia o fuerza puedo generar dentro de mí la suficiente voluntad para permanecer en mis decisiones y seguirlas en forma confiada. Y con la resistencia tengo la firme seguridad de comprender por qué hago lo que estoy haciendo. Entonces, lo que se trabaja a nivel corporal también ayuda a nivel espiritual si se aprende a utilizar los diferentes mecanismos que nos conllevan a esto. Pasamos a Daya, la cual significa compasión. Esta llama es muy especial porque donde no hay compasión no puede existir amor. De la compasión se origina el amor. Es diferente decir lástima a decir compasión, porque la compasión actúa ante el mal que es ocasionado en otra persona. Tiene la gran virtud de convalecerse de esa criatura. Eso es la compasión. Y existen muchas formas de compasión. Por ejemplo, ¿de qué me servirá observar a un perro que va en la calle con lástima si yo tengo en mis bolsillos alimento que puedo ofrendarle? Eso proviene del ego, mas se vuelve compasión si yo, reconociendo que puedo dar, doy con amor y alegría. Ahora viene Arjava. Significa no hipocresía. Significa ser congruente con lo que se habla. Así como se dice, también hay que hacer. Y así como se hace, también hay que decir. Porque resulta que algunos solamente definimos que se hace necesario hacer como se dice, pero también es necesario decir cómo se hace. Porque si yo soy compasivo
si yo soy amoroso, pero no enseño a los demás cómo serlo, es una forma de hipocresía, porque lo que soy yo es lo que es el mundo. Yo me miro tal como son los demás. Es por eso que si yo soy una buena persona, podré observar a los demás como buena persona. Es por eso que si una persona que aparentemente es mala, la observamos con Aryava, encontraremos de que tiene algo más allá que puede ser rescatado. Vamos a hacer una chiquita pausa para que sus mercedes nos comenten si tienen alguna pregunta, si quieren compartirnos algo de lo que han entendido. Adelante, por favor. Maestro, yo no te entendí bien el cuarto llama, el Brahmacharya, el de la castidad, para saber si me lo puedes como aclarar. Gratis. Vale, darle. No sé si de pronto Elizabeth tiene alguna pregunta, la he notado como un poco silenciosa. Bueno, en este llama, estimada Elizabeth, estimada Darly, cabe destacar algo muy interesante. Resulta que el gran Kabir Cristo enseñaba a los gentiles, los cuales eran gente común y corriente, con parábolas, mas él a sus discípulos enseñaba la verdad abierta. ¿Por qué esto de esta forma? Porque resulta que existen dos tipos de enseñanzas. La primera que es la enseñanza exotérica y la segunda que es la enseñanza esotérica. La enseñanza exotérica es la que le corresponde al mundo, al montón, a los que solo comprenden palabras sencillas. Mientras que la enseñanza esotérica no la pueden comprender los hombres animales, porque se debe entender desde el espíritu. Solo los perfectos hablan cosas espirituales, y por eso lo espiritual debe de entenderse desde el espíritu. Es por esto que no siempre, por lo menos en mi caso, enseño qué es la castidad en una forma científica, esotérica, gnóstica, para que las gentes queden encantadas y maravilladas. ¿De qué me servirá hacer esto si la persona no comprende la base, que es lo esencial y primordial? ¿De qué le sirve a la persona comprender que existen 7 hidrógenos principales con los cuales se transmuta la energía genética y que estos 7 hidrógenos principales son la base de toda cal y de toda sal? Y esta base de toda sal y de toda cal es asimismo la base de la materia. ¿De qué sirve si la persona no comprende que castidad no solamente es no derramar la energía genética,
pero si luego está ambicionando estar con un hombre o con una mujer, de nada sirve. Si luego en su corazón imagina perversidades sexuales, de nada sirve. Más aún, le es más aconsejable a la persona que comprenda el primer concepto antes de conocer el segundo. Por eso castidad significa no identificarse con vritti, las impresiones mentales, lo falso, lo ilusorio. Ese deseo sexual animalesco o perverso que aparece repentinamente en la mente. Esos son los vrittis, que son subdivididos en tres formas. Ahankara, que es el ego, buddhi, que es el intelecto, y manas, que es mente. En este sentido, castidad es reconocer que la mayoría de las personas fornican porque su mente los ha dominado. Y debido a que la mente les ha dominado, obedecen a las órdenes de la mente, generando que los impulsos que han imaginado se conviertan en un hecho tangible. Por eso Brahmacharya es no identificación ni con la mente ni con el cuerpo, sino reconocer que más allá de esto está el Atman y el Jiva, el ser y el alma cósmica, lo imperecedero, lo perpetuo y verdaderamente eterno. Muy bien, estimada Darly. Entonces me gustaría preguntarle si ahora sí ha sido comprendida este llama. Sí, ahora sí, maestro. Gratísimas. Muy claro. Gratísimas, estimada Darly. Bueno, vamos a pasar entonces a la que sigue. Mitahara. Bueno, como resulta que se hace necesario ser honestos y honestas, les voy a ser sincero, me hace falta trabajarlo. Mitahara es un aspecto que no todo el mundo sabe transmutarlo, pero resulta que reconocerlo es algo muy importante para saber por dónde se debe de ser más fuerte. Uno debe de hacer lo que le es más difícil de hacer. Mitahara es la ingesta equilibrada de alimentos, es decir, no consumir más de lo que se necesita, sino consumir solamente lo necesario. Resulta que nosotros tenemos dos tipos de cerebros. El primero es el cerebro dominante y el segundo es el cerebro posesivo. Ya entenderemos mejor estos aspectos. ¿Por qué se le dice el cerebro dominante al que está dentro de nuestro cráneo? Porque él domina los impulsos electromagnéticos de todos los circuitos eléctricos de nuestro cuerpo. Estos impulsos electromagnéticos se pueden denominar movimientos, acciones, pensamientos, emociones y sentidos. Cuando hablamos del cerebro posesivo, nos referimos al estómago. Por eso se dice que eres lo que comes, porque en la ingesta se posee la genética o información molecular de lo que se ha consumido.
esta información molecular se transforma en ADN. Y este ADN es una información que se procesa en todo nuestro cuerpo. Por eso es que la carne, en cierta forma, es una dificultad para el avance espiritual. Digo en cierta forma porque aún hay muchas cosas que aclarar acerca de eso, pero no lo es del todo aún. Ya luego les explicaré mejor. Sin embargo, si una persona tiene un ser demasiado desequilibrado o ha venido o ha provenido de ciertas reencarnaciones y retornos demasiado, se puede decir, densos hablando espiritualmente, le es muy difícil procesar lo que come en sus alimentos, más que todo cuando se habla de carne. Entonces, si una persona consume más frutas y verduras, obviamente por obvias lógicas, vamos a ver, a observar de que esa persona va a conseguir un aspecto angelical, va a tener unas emociones y unos sentimientos más equilibrados. Y sus pensamientos obviamente también serán más sublimes. Entonces, para de pronto no dejar alguna duda, ¿por qué es que en cierta forma comer carne puede generar cierto daño? Utilizo esta palabra porque me gusta que quede claro este aspecto de que no a todos les es malicioso consumir carne. Ahora, esto que voy a decir, sí me gustaría recomendarles que no es para que lo sepa cualquier persona, porque no todos, y aún específicamente los que defienden a capa y espada el hecho de no consumir carne, están preparados para esta enseñanza, porque resulta que existen diferentes tipos de seres que tienen dones especiales, cual ser el procesar cualquier tipo de alimento y convertirlo en una especie de luminosidad corporal. Ahora, ¿qué quiere decir luminosidad corporal? Resulta que la ciencia ha identificado que en algunas de las personas las toxinas ingresadas por medio del consumo de la carne resultan transformándose en aminoácidos esenciales, tal y como lo hace la función de los cuervos. Esta función estomacal es íntima de los cuervos, pero resulta que hay de aquellos que nacen innatamente con este aspecto. Pero resulta que esto no es casualidad, es una causalidad, y es porque estos seres vienen con un entino programado. Tienen el potencial energético, en pocas palabras o en palabras resumidas, para poder procesar este tipo de densidades terrenales y llevar a efecto una misión que solamente se puede hacer en su posición. Por eso es que les dije aquel día que Dharma no es simplemente el dinero cósmico positivo que se adquiere, sino que también es una responsabilidad. Si tú naciste para entregar una enseñanza, para ser un buen zapatero, para ser un buen sembrador, un buen cantante, un buen pintor, ese es tu Dharma, y por lo tanto es una responsabilidad que se hace necesario cumplir. Entonces, aún así, siendo esto una realidad,
también se hace importante en estos medios poner en práctica mitahara, la ingesta de los alimentos en forma equilibrada. Muy bien. Vamos a pasar al que sigue. Saucha, pureza. Como resulta que esta es una observación externa, lo vamos a traspolar a lo externo, pero recuerden que también es interno. Saucha, o sea, pureza, es la limpieza en forma cotidiana y en forma constante de nuestro cuerpo, la asepsia corporal, bañarnos, limpiar nuestros intestinos, limpiar nuestras fosas nasales, limpiar el templo de la creación, o sea, el sexo. Son cosas básicas y esenciales para practicar saucha, la pureza. En un cuerpo puro, o sea, limpio, entran sensaciones puras, o sea, limpias. Muy bien, eso sería hasta aquí de los yamas, acerca de los yamas. Antes de continuar a los niyamas, vamos a preguntarles cómo van, cómo se sienten, si hay alguna pregunta o inquietud. Adelante, por favor. Maestro, ¿cada cuánto se recomienda, digamos, hacerse la purga para limpiar intestinos? ¿O qué otro medio se utiliza para estar pues más limpio? Lo recomendable sería una vez al heliocrón, pero eso depende también del tipo de ingesta que se lleve. Por ejemplo, un frutívoro no es necesario que haga una limpieza cada heliocrón. Más o más sería una vez cada 5 heliocrones. Depende mucho de la verdad del tipo de ingesta que lleve a efecto. En el caso, por ejemplo, de una persona común y corriente que no conozca nada acerca de las cosas de Dios o de la buena alimentación, esa persona perfectamente se podría hacer una limpieza de los intestinos cada 6 meses. Entonces eso depende de cada persona. Es decir, si de alguien vegetariano que consume leche, huevos, queso. Para nuestro caso, por ejemplo, sí está bien una vez cada heliocrón. Sí, señora. Ah, bueno, gratis. Vale. Estimada Elizabeth, la oigo un poquito silenciosa. Maestro, es que escribió que va en un bus y por eso no puede hablar, creo. Está bien. Perdón, no, ya ahora sí ya puedo, ya llegué. Maestra, una consulta. Y en el caso de... Sí, ya llegué. Voy a hacerle una consulta. Cuando nosotros nos alimentamos, había escuchado que no debería ser hasta que nuestro estómago esté completamente lleno, debería quedar un poco vacío. No, no así estar lleno, lleno, ¿no? Sino dejarlo un poquito así. ¿Eso es cierto? ¿Así debería de ser? Sí, eso es muy cierto. Eso es cierto porque precisamente, bueno, por dos razones. La primera es que el ser humano, aún después de la ingesta de alimentos, debería de estar óptimo para cualquier práctica física. Esa es una de las formas en las cuales nos damos cuenta si hemos comido de más o hemos comido lo suficiente. Y lo segundo, porque si se está demasiado lleno, empieza el organismo a decrepitarse. Y al decrepitarse, resulta que se ralentizan
diferentes sistemas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el sistema vascular, el sistema nervioso. Es algo muy interesante lo que sucede en este sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso se ralentiza, genera que los impulsos emocionales, o sea, la serotonina y también la dopamina, esta segregación de estas hormonas se desnivele y por lo tanto la persona empieza a sentirse más perezosa, empieza a sentirse más ansiosa, deprimida, etcétera. Y por lo tanto, quita fuerza espiritual, fuerza física y fuerza mental. Es por eso que no se debería o no se debe de comer en estas formas. Listos. Gracias, maestro. Vale, estimada Isabel, me alegra mucho saludarla. Vamos con los niyamas. Observaciones internas. Listos. Tapas. Perseverancia. 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 Esto es algo muy hermoso. ¿Por qué tapas es el primer niyama? ¿Por qué no es el último? ¿Por qué no es el segundo? Resulta que la perseverancia es la clave de cualquier logro en la vida. Hoy estaba hablando precisamente con mi abuela. Ella me comentaba que después de tantos años de toda su experiencia, ella tiene 66 años, se ha dado cuenta en sus diferentes situaciones de vida que las cosas no llegan gratis, tienen un porqué y un para qué. Por lo tanto, nuestras acciones presentes son lo que va a conformar nuestro futuro. Si somos perseverantes en lo que deseamos, tarde o temprano se logra. No importa qué tan difícil sea cualquier cosa, si se tiene perseverancia, se logra. Por eso se dice que ningún sueño es más grande que un soñador. Hace unos días también estaba oyendo una canción de un cantante particular. Es un rapero. Y oí algo que me pareció muy interesante. Decía que hace falta soñar, que le hace falta soñar a este mundo, a la gente, a los Países Bajos, como lo es Colombia, como lo es Venezuela, Perú, que supuestamente somos del tercer mundo, pero que tenemos mucha pasión en nuestro corazón, aunque nos hace falta disciplina. Hace falta soñar en estos pueblos, porque a falta de soñar es que no nace esa pasión y ese impulso de voluntad. Y yo observaba a mi alrededor y me daba cuenta de que tenía mucha razón ese cantante. Resulta que yo le preguntaba también hace muchos años, hace unos 5 años, a unos amigos míos, qué deseaban ser en el futuro. Ellos me contestaban, no, no sé, lo que pase, lo que tenga que pasar. La gran mayoría de mis compañeros de colegio me contestaban lo mismo. No había sueños, no había ganas, no había un propósito. Entonces, en ese instante yo me prometí a mí mismo que no iba a pertenecer a este grupo de gente
yo sí iba a tener un propósito, yo sí iba a tener un significado de vida. Y resulta que si una persona en el día de hoy llega a dejar el mundo, esa persona, si verdaderamente tuvo un propósito, entenderá, sabrá que se habrá ido feliz, porque ha estado luchando por ese propósito y por ese significado que le ha mantenido vivo. Creo que es por eso que se dice que aquel que no tenga algo por qué morir no debería de estar viviendo. Entonces, perseverancia, tapas, es un niyama excelente, es un niyama importante en toda evolución espiritual y aún en toda evolución social, económica y cualquier otro aspecto que se necesite. Vamos a pasar al segundo. Santosha, satisfacción. Santosha quiere decir que hay que observar no solamente en lo que hemos fallado, sino que también hay que aprender a observar lo bueno que hemos hecho. No para sosegarnos y levantar nuestro ego, sino para reconocer que nuestra alma ha tenido la gran bondad de edificar a través de nuestros cuerpos grandes cosas y que son estas cosas lo que verdaderamente nos edifican como buenas personas, como hijos de Dios. Ashtikya. Ashtikya es fe, pero la fe no es una fe ciega. Fe significa comprobación. Fe es el hecho de saber que un té me hace más bien que una gaseosa y sabiendo que el té me hace bien, me lo tomo con alegría. Eso es fe. Vamos a pasar a daña. Daña o daña. No me gusta decirle tanto daña porque en cierta forma nuestro lenguaje significa dañar. Pero resulta que como el sánscrito es tan universal y tan amplio, también se puede decir dana. Vamos a dejarlo entonces en dana. Generosidad. Es algo muy parecido a la compasión, porque significa que de lo que tenemos siempre vamos a poder compartir algo. Siempre de todo lo que poseamos hay algo que podemos compartir, ya sea mínimo o grande, pero hay algo que podemos compartir y ahí es donde se practica dana, generosidad. La generosidad se practica en tres formas. Podríamos decir que son las tres comidas de la generosidad. El desayuno, que sería aprender algo nuevo. El sustento, que sería enseñar algo nuevo. Y el tercero, que sería conocer algo nuevo. Aprender y conocer son dos cosas diferentes, porque lo que aprendo, lo aprendo teóricamente, y lo que conozco, lo conozco por medio de la práctica. Ishvara Puyana es devoción en Ishvara. Ishvara es lo mismo que decir Purusha, la conciencia cósmica. Devoción a nuestro ser interior y devoción al ser cósmico. Porque reconociendo que la luz habita en mí y habita fuera de mí, en cada cosa, estaremos siendo devocionales a Ishvara.
Esto se practica en dos formas. La primera, Siddhanta Shravana. Siddhanta Isravana, así se pronuncia, es estudiar las escrituras sagradas, estudiar la Biblia, por ejemplo, estudiar el Bhagavad Gita, estudiar los Yoga Sutra, estudiar el Corán, etc. Las sagradas escrituras tienen gran conocimiento dentro de sí. Y son estas cosas las que debemos de aprender a estudiar. Por eso dice estudiar, no leer. No se trata de simplemente leer, se trata de estudiar. No vamos a hacer cual hacen los teólogos o teosóficos, que simplemente estudian a letra muerta. Nosotros lo haremos en una forma sagrada, comprendiendo a nivel interior lo que nos quiere decir tal o cual escritura. Por eso la forma en la cual nos ha enseñado el maestro Kenion Seos a leer la Sagrada Biblia es una forma excelente, majestuosa, y es que la cerremos y la abramos justamente donde nuestro ser indique, y luego leamos 7 versículos en forma atenta y receptiva de lo que la sabiduría cósmica nos quiere enseñar en ese día. Eso es estudiar las Sagradas Escrituras. Y luego viene Hari, que es aceptación del pasado. Entonces, esta aceptación del pasado no es simplemente decir, bueno, ya lo que pasó, pasó. Se trata de reconocer nuestros errores y enfrentarlos. Y enfrentarlos es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, ¿de qué me sirve reconocer que todavía me hace falta practicar mi tahara, o sea, ingesta equilibrada de los alimentos, si luego no me encuentro conmigo mismo y empiezo a transformar este vritti o agregado psicológico? Entonces, esto sí quiere decir aceptación del pasado, aprender a reconocer mi error y transformarlo, enfrentarlo. Una práctica que hago personalmente y que me gustaría compartirles es observarme en el espejo. A veces lo suelo hacer a piel desnuda. Es mucho mejor hacerlo así. No les estoy compartiendo nada morboso. Simplemente es mejor hacerlo así en estos casos porque resulta que con nuestra piel desnuda observamos tal cual nuestras facetas del alma. Observa detenidamente cada parte de tu cuerpo. Conócete a ti mismo, aceptándote con amor y viéndote con valentía para enfrentar el futuro y estructurar lo que serás. Esa es una práctica hermosa que me gusta hacer al menos una vez a la semana. Bueno, vamos a la siguiente. Mati, reflexionar. Reflexionar. Esto no es necesario describirlo tanto, porque esto es autóctono de nuestro ser. Nuestro ser por sí mismo ya viene con eso. Reflexiona por sí solo. Es necesario, eso sí, que siempre que nuestro ser requiera de la reflexión, hay que saciar esa sed. No se debe dejar la reflexión de lado. Es importante tomar tiempo y espacio para ello, porque de la reflexión nacen las mejores decisiones. Bueno, Mati está conformado por 2 cosas. La primera es la reflexión y la segunda es orar y mantralizar. Entonces, esta reflexión es meditativa, como si su merced, por ejemplo, se sentara a meditar, a reflexionar. Esta es la primera faceta de Mati.
Y la segunda, que es orar o cantar mantras. La oración es se puede decir que es una meditación profunda, una meditación muy sublime, porque la oración es una conexión rotunda con el Padre íntimo, con el Padre que está en secreto. Y ese Padre que está en secreto es el Dios no conocido que vive en todas las criaturas. En la oración nos podemos comunicar con Él. Y con los mantras generamos un enlace, se puede decir, más profundo. Ahora, los mantras no quiere decir que ahora vayamos a cantarnos eh, el Hare Krishna que cantan algunas de las filosofías yogicas. No, no solamente estos son mantras. Puede ser también, por ejemplo, cantar un lin. Eso es una especie de mantra. Puede ser simplemente decir Om, y eso es un mantra. Puede ser simplemente decir el simbre, por ejemplo, darle, decirlo en una forma de entonación, darle. Eso también puede ser un mantra. Ahora, yo les aconsejo algo. Resulta que la mantralización no se debe de hacer en forma demasiadamente continua. O sea, como si se estuviera repitiendo, como si fuéramos una grabadora. Porque resulta que ahí hay un poder que se está activando y que no se puede manejar en todos los casos. O sea, no todas las personas pueden manejarlo bien. Esto es una práctica que hacen los Tantra Yoga. Es una secta del yoga, se puede decir. Y no solamente ellos, también lo practican algunas de las escuelas católicas y lo hacen por medio de los rosarios. Cuando se dice en forma continua y repetitiva, constantemente, algo, se está generando que esto se introduzca en el subconsciente, el cual es el verdadero consciente del humano. Y eso va a generar que la persona se nuble mentalmente si posteriormente no reconoce el propósito o olvida el significado fundamental. Ahora, ¿esto cómo puede ocurrir en la vida real? Resulta que en los Tantras Yoga, algunos de los maestros iluminados que ellos tienen, digo iluminados entre comillas, estos en realidad están en una especie de vegetación. Sus ojos están blanqueados, su cuerpo inerte y su boca sin habla. Por eso es importante que sus mercedes tengan cuidado con este tipo de práctica. Debe hacerse en forma equilibrada y siguiendo siempre a nuestro ser. Muy bien, nos quedan solamente dos niyamas. Huta, los rituales. Los rituales que son lo que nosotros conocemos, por ejemplo, el recibimiento del día sábado, eh, las multirunas es un ritual. Si lo traspolamos al yoga, los saludos al sol son un ritual, y así en forma consecutiva, ¿vale? Estos rituales nos conectan con la disciplina espiritual. Brata, que son los votos. Este es el último y yo diría que es también de los más importantes, al igual que la perseverancia, porque los votos nos ayudan a reconocer siempre nuestro enfoque. Un voto, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Bueno, mi voto, que recuerden que no es solamente para un día, es para toda la vida. Mi voto, por ejemplo, es seguir siempre hasta el final los caminos de Dios. Ese puede ser un voto. Otro voto, por ejemplo,
Yo me comprometo a hablar conmigo mismo en los momentos en los cuales me sienta perdido. Eso, por ejemplo, es otro voto. Los votos, por más sencillos que sean, si se hacen con el corazón, es lo que más importa, porque precisamente son estos la guianza, son estos los que nos llevarán nuevamente por el camino cuando nos sintamos perdidos, desanimados o sin fuerza. Muy bien. Ahora les confieso que mis votos, por ejemplo, no son ninguno de los que acabo de decir. Y es mejor que sus mercedes no se los revelen a alguien, ni siquiera al esposo o la esposa o el hijo o la hija, no. El voto es simplemente para cada uno y para Dios. Muy bien. Eso sería, entonces, estimadas Evas, vamos a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Vamos con el último reporte, cómo se sintieron, cómo están, lo que nos deseen comentar o preguntar. Adelante, por favor. Bueno, al parecer, creo que les ha impulsado un poquito el deseo de cerrar los ojos, esta chiquita, ese chiquito diálogo. Yo voy a dejar que hable primero, es Elizabeth, que hoy no ha hablado mucho. Yo he hablado mucho. Ay, Ah, gracias. Ahora voy a hablar, me voy a ocupar una hora. Maestro, adelante, a ver, Elizabeth. buen día. Eh, estaba escuchando, está muy interesante todo lo que nos está enseñando, pero, por ejemplo, en lo que es hay todo el sentido que me ha caído a mí hoy día. Eh, particularmente, por ejemplo, eh, en la medición que usted dice, en la parte de lo que es estudiar la Biblia, era devoción interna, ¿verdad? Es, Sí, sí, es una sí, observación. Sí, señora. ya, ya. Ahí, por ejemplo, decía estudiar la Biblia, no, los Yoga Sutras, leer el Corán. Y en eso, y sobre todo en lo que es también en lo que es era Mati, reflexionar, ¿verdad? Sí, Y era escuchar mantras. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber ahí yo cuáles son los mantras correctos que estoy escuchando? Yo suelo escuchar así en YouTube, escucho los que me hacen bien y en algunos que busco traducción, todo, pero ¿cómo puedo saber en realidad de pronto que estoy escuchando lo correcto o de pronto? Y por esa ejemplo, es en lo una muy... anterior que le decía, lo único que hago es leer la Biblia, el Corán nunca lo he leído, luego Sutras, bueno, parte solamente he ido conociendo un poco por lo que usted nos ha estado enseñando y nada más. Y en los mantras eso es lo que me estaba quedando un poco de duda, porque yo suelo escuchar, así pongo, pero no sé cómo puedo identificar qué es lo correcto. Esa es una excelente pregunta, estimada Elizabeth, porque les voy a ser sincero, hace unos meses yo tenía esa misma pregunta, porque yo recordaba dentro de mí, en lo profundo,
que el maestro Kelly Zeus decía, tengan cuidado con algunos mantras de los del yoga. Y yo decía, el maestro Kelly Zeus es muy, muy sabio. Y eso es algo que se debe reconocer. Si él lo dijo, para mí significa algo. Entonces me puse a investigar. Hablé con un maestro que también practica yoga y pertenece al taoísmo. Y eso es muy raro, que una persona pertenezca al taoísmo y practique yoga, no lo encuentran todos los días. Pero que la practique de verdad, no es que simplemente sepa algunas posturas y ya, que la practique de verdad. Entonces yo le hablé a él y le dije, maestro, me recuerdo esto del venerable maestro Kelly Zeus, su merced, ¿en qué me puede guiar? Entonces él me dijo, sí, así es, hay que tener cuidado. Y él me explicó. Entonces me dijo, mira, lo que pasa es que el venerable maestro Samael Aun sea el maestro antes de Samael Joad Bator Beur, explicó lo siguiente. Él dijo que en algunas prácticas tántricas, ahora lo que es tántrico no todo es malo, ¿no? Algunas cosas son muy positivas. Hay que saber discernir de eso. En algunas prácticas tántricas que se hacían en el templo gnóstico, se estaba pronunciando estos mantras. Entonces él me decía, Sat, Tat, Nat. Y el maestro Samael vio eso y decía, uy, ¿cómo así? No, 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 no. Tomen eso, por favor, y cámbienlo. Sat, Nat, Tat. Entonces yo miré al maestro, el que me estaba explicando, y le dije, no comprendo, porque si Satanat significa el absoluto dentro de uno mismo, ¿por qué va a significar algo malo? Yo me decía a mí mismo, si eso es otro idioma, eso es sánscrito, no le veo nada raro. Entonces, eso no me lo pudo contestar, pero yo me puse a investigar más, no comprendo esto. Y en el profesorado, del profesorado de Raya Yoga que hice con Ainsa School, me pude dar cuenta de algo, porque ahí aprendí a hacer transliteración a sánscrito. Entonces, ahí me di cuenta de que el orden de ciertas letras no altera el resultado del significado dentro del sánscrito. Yo dije, con razón o de lógica es que el maestro Samael dijo, no, cambien el orden, porque resulta que para el idioma de ellos en sánscrito, Satanat no significa Satán. Es más, ellos tienen demonios por allá que no tienen nada que ver con Satán. Alguna gente ni siquiera conoce quién es Satán. Conocen a Rabanah, conocen de pronto a, a una parte de Bafometo, pero no conocerán a Satán. Pero para nosotros sí. Y nosotros conocemos que Satán es el enemigo de las almas, que no es un enemigo físico que está por allá en lo profundo, que nos quiere hacer daño y matar nuestro cuerpo. Es un enemigo inclusive más interno de lo que parece. Los malos pensamientos son una forma de lo que es Satán. Entonces, si se está programando eso con el lenguaje que nosotros conocemos, estamos descalificando la capacidad que tiene el trabajo neurolingüístico en el cuerpo y el cerebro. Por eso, el maestro Samael dijo que era mejor decir Sat Nat Tat. Desde ahí, yo empecé a saludar de la siguiente forma, Hariom Tat Sat, porque antes me enseñaron que era Hariom Sat Tat. Entonces yo dije, no, vamos a cambiarlo, Hariom Tat Sat, que significa lo mismo, la verdad absoluta dentro de ti. Entonces, sí hay que tener cuidado con ciertas cosas, estimada Elizabeth, pero en general, los mantras, alguna mayoría, no significan algo negativo.
Es más, si en algo puedo ayudarte, si de pronto tienes algún mantra que te guste, me avisas y lo miramos. Eso sí, otra recomendación es que no oigan un mantra en una forma tan repetitiva. Por ejemplo, en los antiguos yogis tienen la costumbre de repetir ciertos mantras 108 veces. Puede que nosotros no lo cantemos, pero nuestra psiquis está haciendo un trabajo. Entonces, les recomiendo que una canción, un mantra, dure máximo unos 10, 12 minutos. No es necesario que oigan el mismo mantra en 1 hora, 2 horas. Eso no es saludable mentalmente. Eso sería, estimada Elizabeth. Gracias, maestro. Yo sabía escucharme completo. Ya le comparto los mantras que escucho, a ver y me ayuda. Vale, sí, señora. O de pronto si el maestro nos puede como dar unos tips, unas mantras que podamos nosotros meditar o cantar. Sería muy bueno, tantísimo. Claro que sí. Eh, bueno, ahorita decir muchos de esos, pues no vale la alegría, pero les voy a enviar algunos de ellos. Son muy bonitos. Y también les voy a enviar el significado de cada uno para que se entienda también, porque no solamente vale oír algo solo por gusto si no se sabe el significado. Bueno, entonces ahora viene el turno de la estimada Darly. A ver si nos quieres compartir algo. Bueno, maestro, la verdad que me gustaron mucho. Em, Además que, o sea, no son nuevos para mí porque digamos que desde hace unos heliocrones, poco después de que Valentina, mi hija, nació, yo me preguntaba mucho acerca de, pues, como la parte de educación, el ejemplo que uno le da a los niños. Y es muy importante porque siento que si yo no cambio en mi interior, ¿cómo le puedo ofrecer o cómo quiero que mi hija sea una buena persona, que sea correcto, que sea transparente, que bueno, tengo una lista tan grande para lo que yo deseo de mi hija si yo no puedo interiorizar y ser un buen ejemplo para ella. Entonces, bueno, un niyama, un yama, perdón, no hipocresía, que siempre o sea, me he identificado con que no me gusta ser hipócrita ni que los demás sean hipócritas, pero el maestro habló de hacer lo que yo hago o que me gusta hacer. Por ejemplo, si yo quiero ser amorosa, pues yo tengo que enseñarle a ella cómo ser amorosa. No es solamente decir y me parece como que debo profundizar en eso. Y bueno, de todo me hace falta también mucho, porque pues es un trabajo pues como arduo del día a día, de uno estar consciente, sino que pues bueno, hay veces que el tiempo no nos deja, por ejemplo, estudiar escrituras sagradas, meditar tanto por el afán.
y más los que vivimos acá en la ciudad y bueno, pero sí trato de no olvidarme de esta parte espiritual. Gratísimas por pues como ampliar toda esta información que para mí ha sido muy bonita. Gratitud, maestro. Gratísimas, estimada Darly, por compartirnos tu sentir y les quiero felicitar. Qué bueno que están sus mercedes dos aquí, porque son sus mercedes dos, estimada Elizabeth y estimada Darly, las Evas más disciplinadas del grupo y también que se puede notar que están buscando a Dios en una forma grande, que aman las cosas de Dios y le buscan con el corazón. Gratísimas por enseñarme también eso y que Dios les bendiga siempre vuestro camino. Me gustaría por último comentarles de que a pesar de que no existe una verdad absoluta, se hace necesario recordar que así como en el cielo hay un solo sol que nos alumbra, así en nuestro corazón hay una sola verdad que nos enseña. No miremos en forma discriminada las enseñanzas, sino que se hace necesario oír todo y leerlo todo, pero retener lo bueno. Y esa es la verdadera verdad. Benditas sean y les deseo un excelente reposo y un feliz despertar en Dios. Harion Aom Om Sea. Gratísimas, Gratísimas, maestra.